así como lo oyes. Un tema bastante importante, pero que puedo decir que muchas veces da miedo, el que traemos para compartir el día de hoy con ustedes, pero que es demasiado importante poder tratar este tema. Y es relacionado al adultocentrismo, que muchísimos autores lo describen como ese nivel de jerarquía que existe entre una persona adulta y una persona de mayor edad. En el adultocentrismo se establece que mientras mayor edad usted tiene, mayor privilegio usted también pudiera tener. Entonces, ustedes preguntarían, ¿por qué tratamos ese tema? Sí, es sumamente importante tratarlo porque es algo que vemos todos los días a diario en esta sociedad, justamente en los hogares dominicanos, este tema de jerarquía que siempre existe entre una persona adulta y dígase un niño, niña e incluso un adolescente, y es por eso que es importante poder hablarlo. ¿Por qué? Porque cuando no se toma límites, esto pudiera traer consecuencias negativas, sea a la corta o a la larga. Entonces, en el adultocentrismo se pone muchísimas veces en duda la capacidad que pueda tener un niño, una niña o un adolescente con relación a alguna opinión o algún proyecto que éste quisiera poner en marcha. Entonces, ¿por qué hablamos del tema? Porque es justamente desde hace muchísimo tiempo que vemos que este fenómeno ha estado presente. Conforme ha pasado el tiempo, obviamente esto ha disminuido, pero sí siempre deja secuelas. En el adultocentrismo muchas veces se cree que tú, por ser simplemente menor de edad que esta persona que es adulta, la cual está alrededor tuyo, tú no tienes la capacidad de poder dar una idea o de poder opinar, obviamente siempre en el marco de respeto, porque muchas veces se te andan invalidando las opiniones que tú puedas tener. ¿Por qué menciono los hogares dominicanos? Porque muchísimas veces vemos como los propios padres son quienes descalifican o desmeritan la opinión que pueda tener el hijo con relación a un tema, con frases muy populares. Por ejemplo, cuando tú seas grande, tú lo vas a entender. O yo soy quemando porque yo soy quien costeo. O yo soy quemando porque yo soy el adulto. Muchacho, vete para allá, que es lo que tú estás hablando. Entonces, con actitudes como esta, lo que estamos es invalidando al niño simplemente por ser menor de edad. Y lo importante en este caso es que se puedan crear herramientas necesarias para que la comunicación sea efectiva. Y que usted desde la casa le pueda enseñar a su niño, a su niña e incluso al adolescente que tiene la libertad de poder dar su opinión siempre bajo el marco de respeto. Porque si desde la casa invalidamos la opinión que pueda tener el niño, entonces, ¿qué va a pasar cuando ese niño tenga que salir al mundo y tenga que expresarse? Cuando no escuchen los demás lo que él está diciendo y también meriten su opinión, este niño se va a sentir mal. Sin embargo, si desde la casa comenzamos a darle importancia, comenzamos a involucrar a los niños en las actividades e incluso en la toma de decisiones, pueden ser decisiones muy mínimas, pero de esa forma podemos crear herramientas útiles para poder tener esta comunicación efectiva y obviamente que el niño pueda criarse siendo un adulto que sabe que su opinión puede ser tomada en cuenta. Pero esto es entendiendo que no es prudente que usted descalifique la opinión que este niño pueda tener. Y también trabajemos este tema del adultocentrismo. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de yo ser adulta no quiere decir que yo siempre voy a tener la solución al problema o que yo siempre voy a tener la razón. Entonces, cuando entendemos que independientemente de la edad que yo pueda tener, yo puedo expresarme, que mi opinión puede ser tomada en cuenta, entonces sí vamos a tener una sociedad que esté fundamentada en valores y en principios que sean a la corta o a la larga beneficiosos para las futuras generaciones. Pero esto tenemos que hacerlo entendiendo que sin importar la edad que yo pueda tener, yo también puedo ser escuchada y yo también puedo tener la razón en alguna situación o conversación de la que yo sea partícipe. Pero para esto tenemos que comenzar a dejar de invalidar las opiniones de los demás simplemente porque yo entienda que no es válida porque esta persona sea menor que yo. Entonces, básicamente, eso es lo que plantea el adultocentrismo. Me gustaría que ustedes en los comentarios pudieran comentar si han escuchado, si han visto algunas acciones relacionadas al adultocentrismo, que muchísimas veces no sabemos qué es o no sabemos que es algo muy marcado, pero es algo que desde hace muchísimo tiempo existe.
Entonces dejen su comentario que vamos a estar leyendo y también en cualquier otro momento podemos compartir sus opiniones sobre ese tema que es tan importante. Por otra parte, gente bella, otro tema que traemos para compartir con ustedes el día de hoy es un tema que también es de bastante importancia. Voy a tratar de tratarlo con toda la rigurosidad posible porque es un tema un tanto delicado que muchas veces se puede llevar a malinterpretaciones, y es justamente un tema que está relacionado con el versículo bíblico que le estuvimos compartiendo hace unos minutos a ustedes, que hacía alusión a uno de los primeros mandamientos que se establece en la Biblia, que es el que honre a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados aquí en la tierra. Sin embargo, actualmente estamos viendo un auge, por así decirlo, de situaciones en donde muchísimas veces los hijos están tomando las riendas con relación a decisiones que tienen que ver con los padres. Es decir, hijos que están tomando el papel de los padres, y es algo que obviamente no está para nada bien. ¿Por qué digo que es sensible? Sí, porque si no lo analizamos desde un punto de vista razonable y mezclamos lo emocional, entonces el tema no llega a la conclusión que necesitamos que llegue. ¿Por qué digo que muchísimas veces los hijos están tomando la posición de los padres? Porque si evaluamos, vamos a decir que culturalmente, pudiéramos decir, culturalmente se está acostumbrado a que obviamente la Biblia lo establece, que hay que honrar a su padre y a su madre, pero por ejemplo, usted se casa, usted tiene sus hijos, pero usted tiene sus hijos muchas veces con el pensamiento de obviamente darle la educación, pero también tener ese soporte que vea por usted cuando usted esté en una edad ya avanzada. Entonces, culturalmente también se está viendo que muchísimas veces, si en una familia son 5 hijos y son papá y mamá o cualquiera de los dos, muchas veces papá y mamá que tienen situaciones y ya están en una edad que no son para nada productivos, papá y mamá es responsabilidad solamente de uno o quizás dos, porque el resto de los hijos muchas veces se desvinculan y no tienen el mismo nivel de compromiso para con sus padres, y obviamente eso trae situaciones que en la calle usted se pone a hablar y es un ejemplo de vida que se ve todos los días en cada hogar de República Dominicana. Por eso que digo que es un tema hasta cultural que nos identifica como cultura. Si bien es cierto, los hijos a nivel moral tienen una responsabilidad con los padres, también la Biblia lo establece en uno de sus mandamientos de que los hijos tienen que honrar a su padre y a su madre. También es importante poder entender lo siguiente: usted como adulto responsable decidió tener su hijo. Ya usted sabe que usted tuvo a su hijo y la responsabilidad de usted es poder darle una vida de calidad a sus hijos, inculcarles principios y valores y por sobre todas las cosas, llevarlo por el camino de la educación para que mañana su hijo pueda verse por sí solo. Ahora bien, usted tiene que entender que ya como adulto responsable que usted fue, usted tomó la decisión de tener sus hijos. Y ya una vez usted tiene sus hijos, es responsabilidad de usted poder cumplir con esos hijos. Igual, importantísimo poder entender que usted, independientemente de que tenga sus hijos y esté pensando que sus hijos, cuando usted tenga una edad avanzada, van a velar por usted, que sí, que es lo correcto, es lo natural, es lo obvio, sí, muy importante, pero igual que usted tiene que comenzar a pensar: ¿de dónde yo voy a agarrar los 5 pesos cuando yo esté en la vejez para quizás echarle la palomita, la palomita o la cuestiones a las palomas al parque? ¿De dónde yo voy a agarrar para si un día mi hijo no está alrededor de mí y pasa un heladero y yo quiero comprarme un helado? ¿De dónde yo voy a agarrar para yo comprármelo? Entonces, comenzar a trabajar en su plan de vida, a lo que yo le llamo proyecto de vida. Más allá de sus hijos, que usted pueda tener su proyecto de vida. Que usted me pueda decir, aunque la vida es incierta y lo sabemos, pero aún así es importante poder planificar. Pero que usted me pueda decir, cuando usted tenga 55 años, 60 años, ¿cómo usted va a vivir? ¿De qué usted va a vivir? ¿Cuáles son los recursos que usted está destinando para cuando usted llegue a esa edad? Simplemente para tenerlo ahí. Aunque usted tenga un hijo o una hija que sea sumamente responsable y le den todo y no necesiten
que usted aporte con los gastos que van a tener con usted en términos de salud, en cualquier término posible, que usted pueda tener ahí disponible para si un día usted no tiene a su hijo al lado, usted pueda ser responsable de algo que usted necesite. Porque muchísimas veces se escucha que cuando el padre necesita que sea el hijo que le suple y en algún momento determinado, sea porque el hijo no tiene o porque el hijo no está ahí en el momento, porque no lo consiguió ahí mismo, los padres se sienten mal. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe que depende 100% del otro, hay un sentimiento a nivel emocional que aunque usted no le exprese, está ahí. Entonces, ¿cómo usted evita eso? Que usted, entendiendo que independientemente de los hijos que usted pueda tener, usted tiene que comenzar a trabajar en su proyecto de vida. Usted tiene que comenzar a ahorrar para usted tener ahí para cualquier situación, aunque sea un dinero que usted agarre y se lo regale al caminante en la calle, pero que usted pueda trabajar conforme a eso. ¿Por qué? Porque es injusto muchísimos hijos que actualmente están teniendo la responsabilidad de sus padres a destiempo, que es lo peor. A destiempo, hijos que muchísimas veces no salen porque tienen la responsabilidad de su mamá y de su papá. Hijos que muchísimas veces dejan de comprarse algo que necesiten de su uso personal porque mi mamá y mi papá decidieron dejar de trabajar antes de tiempo, sin tener ninguna situación, ojo, sin tener ninguna situación de salud. Entonces, mi mamá y mi papá es responsabilidad mía. Entonces, los padres tienen que tener conciencia con eso y poder educar a sus hijos entendiendo que de usted, un hijo lo que necesita, primero, que usted le eduque en base a principios y valores. Que usted me encamine por el camino de la educación y después de yo no necesito nada de usted, ni siquiera que usted me dé herencia, porque la mayor herencia que tú me puedes dar a mí es tú encaminarme por el camino de la educación para cuando yo sea una persona adulta pueda tener los recursos y las herramientas necesarias para yo poder subsistir. Entonces, usted como padre también tiene que predicar con el ejemplo. Si usted sabe que usted está joven, que usted no tiene ninguna complicación de salud, por Dios, ya que usted no está trabajando formalmente, pues invéntese un emprendimiento que está muy de moda y comience a ahorrar ahí, porque actualmente, hablando obviamente de la clase más baja, vemos como es un solo hijo, quizás dos, que tiene la carga de su papá y de su mamá y no tiene ayuda alguna. Entonces, a ese hijo se le junta lo siguiente, pagar los gastos propios, pagar los gastos del padre, cualquier imprevisto que salga, y entonces usted dirá, pero tú te estás quejando. No, no es queja, es que hay que comenzar a hablar el tema. A estas generaciones que van creciendo, tienen que comenzar a hablar el tema. Yo no tengo hijos y yo no estoy pensando en que los hijos que yo voy a tener van a tener que cargar conmigo. O sea, líbrame Dios, y aunque tenga que ser así, yo estoy pensando en un proyecto de vida que me dé a mí la facilidad de yo poder tener cómo sustentarme hasta el último momento de mi vida en donde yo pueda respirar y entiendo que es lo correcto y es lo más saludable. Sí, es un tema que muchos quizás lo van a comentar de manera negativa. No importa. Hay que hablar el tema y con eso yo no estoy diciendo que uno no tiene que hacerse cargo de su papá y de su mamá. No, nunca jamás en la vida. Lo natural es que usted pueda ver por su papá y por su mamá. Ahora, yo estoy diciendo es que papá y mamá tienen que tener planes de vida o proyectos de vida en donde incluyan una estrategia de vida para cuando estén en la edad que no sean productivos. Y hablándole a esa generación que va creciendo, porque ya tenemos una generación que por más que queramos, no vamos a educar. Yo no voy a educar a mi papá, yo no voy a educar a mi mamá con respecto a eso ya, porque ya son dos personas adultas que ya están bastante avanzados, pero hay que entender que hay que tener conciencia con relación a ese tema y usted pueda trabajar pensando en cómo usted va a subsistir cuando usted tenga cierta edad. ¿Que mis hijos tengan que cargar conmigo? No, mis hijos que sean responsables de los hijos que ellos puedan tener. Es correcto que una persona joven, en el momento de poder disfrutar, salir con sus amigos y demás, no pueda hacerlo porque tiene la responsabilidad de papá y mamá pudiendo trabajar. No, eso es un abuso. Es correcto que un hijo, porque tenga que acompañar a papá o a mamá, no pueda salir con sus amigos. No, tampoco. Entonces, eso es lo que hay que comenzar a hablar y también los padres.
poder inculcarle a los hijos, muy importante, entiendo yo, y que ya he vivido la experiencia independizándome, poder brindarle esas herramientas a sus hijos y aconsejarle, muy importante. Entiendo yo, a mi parecer, que una persona ya cuando es independiente, es decir, que trabaja y demás, si tiene los recursos necesarios y se puede planificar, que papá y mamá le puedan orientar a que, por ejemplo, se muden solo, que experimenten la independencia en un lugar en donde ellos sean responsables de absolutamente todo, hasta de cuando se ve el agua, que entiendan que tienen que gestionar para que el agua llegue. Y entiendo yo que esto va a favorecer muchísimo, por ejemplo, si su hija o su hijo se casa, principalmente las mujeres, y no le va bien en ese matrimonio, que no sienta que solo o sola no puede. Que al contrario entienda, yo soy una persona que tuve tanto tiempo viviendo sola, siendo responsable de mí, entonces si este matrimonio no se dio, si este matrimonio fracasó, pues yo puedo seguir subsistiendo sola porque yo tengo las herramientas, pero son herramientas que uno comienza a tenerla y también uno comienza a hablar desde casa. Si esto no se hace, pues son patrones que lamentablemente se van a seguir repitiendo y no es una cuestión que yo entienda que sea sana. Vuelvo y puntualizo o sea, no es que quiero decir que los hijos no se van a hacer cargo de los padres. Sí, perfecto, pero cuando llegue el tiempo, o sea, cuando llegue el tiempo, papá y mamá, no le carguen la mano a sus hijos. Que aunque sus hijos no lo digan por el tema de que honra a tu padre y a tu madre, muchas veces lo piensan y viven una vida en agonía, viven una vida con un sobrepeso terrible, aunque no lo expresen. Entonces, comencemos a ser un poquito más conscientes, comencemos a fomentar la importancia de hablar estos temas. Porque con yo hablarlo no estoy diciendo que no le voy a dar a mi papá y a mi mamá, al contrario, van a tener todo cuanto yo pueda, o sea, todo cuanto yo pueda, pero una cosa no quita la otra. Como dicen por ahí, el amor no quita conocimiento. Que yo lo amo y lo quiero y entienda que tenga que quizás pagarle todo lo que han hecho por mí, ok, pero eso no quita que yo hable el tema y se entienda que es un patrón que constantemente se está multiplicando en la sociedad y no es una cuestión que sea sana para nada. Sí, así como lo oyes.